Baruch Hashem. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ir a Shemot. Capítulo 13. Verso 17. Baruch Yahweh HaMevorach. Baruch Yahweh HaMevorach Leolam Vaed. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amin benatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh. Bendecida Yahweh el bendito. Bendito es Yahweh quien es bendito por toda la eternidad. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Gracias, Abba. Y dice la escritura de esta forma: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Elohim no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Elohim, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Misraim. Mas hizo Elohim que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moshe los huesos de Joseph, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Elohim ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etham, a la entrada del desierto. Y Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Habló Yahweh a Moshe diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihahirot, entre Migdol y el mar, hacia el Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todos sus ejércitos. Y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh, y ellos lo hicieron así. Devarim Hashem. Palabra del Altísimo. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet verjaei olam natan betocheinu. Baruch atah Yahweh. Bendito es Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha dado una Torah de verdad e implantó vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Amén. Pueden tomar asiento. Bendecimos a nuestro Elohim, primeramente por darnos la oportunidad de una vez más de poder entrar a este día de Shabbat. Amén. Nosotros pues hemos anhelado y deseado desde el momento que nosotros hicimos la Havdalah la semana pasada de volver a entrar a este día de Shabbat. Y Abba Yahweh ha sido bueno con cada uno de nosotros, dándonos a nosotros vida, sostén y la oportunidad y el privilegio de volver a entrar de nuevo a este Shabbat, y sobre todo de volver a aprender y apreciar las escrituras de nuestro Elohim. Amén. Así que ya estamos en la parashá de esta semana que le corresponde a la semana de hoy, conocida como Beshalach, que significa cuando los envió. Comienza desde Shemot capítulo 13 verso 17 hasta el 17-16. Amén. Y pues aquí Abba Yahweh podemos apreciar de esta parashá el rahamín que tiene Abba Yahweh con su pueblo, la paciencia que tiene Abba Yahweh con su pueblo, y sobre todo podemos apreciar la grandeza de nuestro Elohim. Amén. Podemos apreciar que lo que estaban pasando los hijos de Israel en aquel tiempo, pues es una parábola viviente para nuestras vidas, para nuestro caminar, en el cual en cualquier momento que nosotros nos sintamos down, nos sintamos en apuros, agobiados, pues sabemos en quién confiar y en quién clamar para que nos libre de aquel mal. Amén. Así que pues ya el pueblo de Israel se le cumplió
la profecía que Abba Yahweh le había dado a su padre, el principal del pueblo de Israel conocido como Abraham. A Abraham se le había dado la promesa en el momento que Abba Yahweh le está dando la promesa de su hijo Isaac. Abba Yahweh le dice, ten por cierto de que tu descendencia será esclavizada en una tierra ajena y será esclavizada por 400 años. Mas no temáis, porque yo juzgaré a aquella nación. Y hemos visto el juicio de Abba Yahweh no solamente sobre Faraón, no solamente sobre los habitantes de Misraim, sino sobre todo sobre sus deidades. Vimos cómo cada plaga avergonzaba y derrotaba a unos de sus dioses, y especialmente el dios del Nilo. Sabiendo nuestro Elohim que decía en Ezequiel que el Nilo le pertenecía ¿a quién? A Abba Yahweh, porque él lo había creado. O sea, todas las deidades que ellos creían en, que venían del río Nilo, pues Abba Yahweh le estaba dando a conocer a ellos que ese río lo hizo él, y él es más poderoso que sus deidades. Y lo hemos visto desde ahora, como Abba Yahweh arrasó con ellos, y ahora vemos y estamos apreciando la grandeza de nuestro Elohim. Amén. Primeramente, pues podemos apreciar de que ya Abba Yahweh había cumplido su promesa, que juzgaría a aquella nación que lo iba a esclavizar con mano poderosa y un brazo extendido, y todos, o más bien todas las naciones, iban a saber quién es Yahweh Sebaot. Como estábamos diciendo, cuando él se le presenta a Moshe, dice, y en mi nombre El Shaddai yo me di a conocer a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, mas en Yahweh Sebaot no me he dado a conocer. Él a Abraham, a Isaac y Jacob se le apareció como El Shaddai, como el guardador, el que los sostiene, el que los guarda. Pero ahora a los hijos de Israel se le está presentando como el guerrero, Yahweh Sebaot, el general del ejército, de los escuadrones del pueblo de Israel. Ese es nuestro Elohim, y es lo que nosotros podemos apreciar. Amén. Entonces el faraón le dice a los hijos de Israel, y comienza la parashá y dice, Vayehi veshalach parot et Haam. Y dice, y sucedió que cuando el faraón dejó ir al pueblo. Yo quiero que noten algo muy especial. El faraón no solamente lo dejó ir así como, déjate, vete. No, el faraón literalmente los echó de delante de su presencia y de la tierra de Egipto. La palabra Beshalach, pues hace algo muy interesante. ¿Ustedes se acuerdan qué es lo que yo dije? ¿Cuál era la tarea de Moshe? La tarea de Moshe cuando él estaba en Misraim, ¿qué era? Él tenía que vincular a los hijos de Israel ¿con quiénes? Con Abraham, con Isaac y con Jacob. Los tenía que vincular con su historia, o sea, con su costumbre. Y segundo, los tenía que vincular con el destino que se le había dado a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, de ser una nación poderosa y grande. Amén. Y aquí vamos a ver el vínculo que Moshe, o más bien el padre, hizo con los hijos de Israel y nuestro padre Abraham. Acuérdense, aquí, como lo vemos en el idioma hebreo, le dice, Vayehi veshalach paró. Paró es faraón, et Haam. Y sucedió cuando el faraón dejó ir al pueblo. Pero ustedes saben que el faraón, a nuestros padres, más bien a nuestro padre Abraham, prácticamente le dijo las mismas palabras. Allá en Bereshit capítulo 12, verso 20, dice de esta manera, Vayese sav alav parot anashim, vayeshalhu, otod veet ishto veet kol asher lo. Que nuestro idioma
Diría de esta forma: y Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abram. Y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Aquí vemos como Abba Yahweh vincula a los hijos de Israel de nuevo con nuestro padre Abraham. Los hijos de Israel prácticamente fueron echados de delante de la presencia de Faraón y de la tierra de Egipto. Cuando el Faraón toma a Sara, la mujer de Abraham, cuando Abraham descendió a Misraim, y el Faraón la tomó, dicen las escrituras que plagas llegaron sobre la casa del Faraón, de igual manera como le llegó al Faraón cuando tenía esclavo a Israel. Y ya cuando vinieron aquellas plagas, dice que el Faraón se hartó y le dijo a Abraham, o más bien le dio órdenes a sus hombres, que lo despidieran y lo echaran. Si ustedes miran, usaron la misma palabra prácticamente. Beshalach es el título de la parashá, amén. Y aquí le dice: Vayasav alav parot anashim vayeshalhu. O sea, y los despidieron. Abba Yahweh hace una conexión con nuestro padre Abraham, con los hijos de Israel. Y ahora nosotros también podemos apreciar algo bien bonito. Que los hijos de Israel, antes de que salieran, ¿en qué nación estaban? En Egipto. ¿Dónde estaba Sara, la amada de Abraham? ¿En las manos de quién? Del faraón. ¿De dónde? De Egipto. Abba Yahweh sobre cada uno de nosotros ha mandado no plagas sobre nosotros, sino plagas sobre aquellos que nos tienen esclavizados, y nos ha librado de las manos del faraón, como lo hizo con Sara, como lo hizo con los hijos de Israel, y como lo está haciendo con nosotros. Poco a poco nosotros estamos siendo liberados de la mano del faraón y de su sistema de corrupción que ha inundado nuestras vidas, nuestro caminar. Hasta ahora es que nosotros poco a poco nos estamos desatando de las ataduras de Misraim y de Babilonia. Poco a poco vamos siguiendo. Muchas cosas no sabíamos 5 años atrás que conocemos ahora, y vamos de nuevo hacia nuestra identidad que Abba Yahweh ha preparado y ha predestinado para nosotros. Y aquí podemos apreciar lo que Moshe, o más bien Abba Yahweh, hizo tras Moshe. Vinculó a los hijos de Israel con su padre Abraham. De igual manera que Abraham fue despedido de la tierra de Misraim, así de igual manera los hijos de Israel en esta parashá fueron despedidos. Y de igual manera nosotros hemos sido despedidos de Misraim. ¿A cuántos de ustedes le cae bien las personas que de pronto te conocían años atrás? Muchos de ellas hasta se vuelven ya enemigos de nosotros. ¿Por qué? Porque no es fácil. Y literalmente a veces somos despedidos de sus costumbres y de lo que ellos hacían y lo que nosotros hacíamos en algún tiempo. Pero ahora, pues nosotros queremos agradar a Yahweh y no agradar al hombre. Desafortunadamente somos despedidos de la presencia de muchos de nuestros amados. El pueblo de Yahweh, antes de salir de Misraim, como estábamos hablando la semana pasada, tuvieron que pasar por el Pesaj y comenzaron a caminar por el desierto adorando a nuestro Elohim, pero sobre todo adorando o llegar al tiempo señalado que Abba Yahweh deseó desde el momento que comenzó Moshe y Aarón a decirle al faraón: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. No fiestas, sino fiesta, la fiesta de Shavuot, que se le estaba aproximando al pueblo de Israel, y es la fiesta donde Abba Yahweh prácticamente los desata, lo desarraiga del sistema de Misraim y lo toma como posesión suya.
Esto era el propósito que Abba Yahweh tenía con el pueblo de Israel. Pero antes de que ellos llegaran a esa posición o a ese momento de ser poseídos por Abba Yahweh, ellos tenían que pasar por la Pesaj. Tenían que pasar por los 7 días de los panes sin levaduras. Una purificación interna como externa, que nos ayuda a nosotros a acercarnos a nuestro Elohim, como le ayudó a los hijos de Israel a acercarse. Lo bonito que en el transcurso o la travesía que ellos estaban pasando desde la salida hasta que ellos llegaron al mar Suf o al mar de cañas, prácticamente se tomaron los 7 días de la fiesta de panes sin levadura. Una purificación externa como interna en cada corazón de los adultos, de los niños, de las mujeres y de los ancianos del pueblo de Israel. Moshe ya comenzó su tarea de vincular a los hijos de Israel con nuestros padres, los patriarcas, vincularlos con su historia y con su costumbre. Y ahora lo está vinculando con el destino de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y comienza todo desde el momento que dicen las escrituras en Shemot capítulo 13, verso 19, y dice de esta manera: y Moshe tomó consigo los huesos de Joseph, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo: ciertamente os visitará Elohim, y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. Cuando los hijos de Israel dejaron a Misraim, Moshe, como dice las escrituras, tomó los huesos de Joseph con él. Joseph le había hecho a sus hermanos que juraran de que ellos no iban a dejar sus huesos en Misraim. ¿Por qué Joseph no hizo como hizo su padre Jacob, que le dijo: ustedes no me van a enterrar aquí, ustedes me van a enterrar en mi tierra? Pon tu mano debajo de mi muslo y júramelo. ¿Por qué Joseph no lo hizo? Porque aún los huesos le pertenecían al faraón. Aún los huesos le pertenecían al faraón. Joseph le tuvo que pedir permiso al faraón cuando fue a enterrar a su papi. Y aún cuando muere, sus huesos no podían salir de Misraim. Yo creo, y es mi opinión, es la razón por que Joseph no salió de Misraim, o sus huesos no salieron. Como evidencia para todos los faraones y todos los misraimín, que el que los salvó de la hambruna fue Joseph, y que no trataran mal a su descendencia. Pero como vimos, eso no fue así. Llegó un faraón que dice la escritura que no conocía a Joseph, y vimos lo que comenzó a suceder. El pueblo comenzó a ser esclavizado con mano dura y con mucha servidumbre. Amén. Ahora, ¿por qué estos huesos son tan importantes como para Moshe, para Aarón, por sacarlos de ahí? ¿Por qué eran tan importantes? Pues simplemente por lo que hay en los huesos. ¿Qué hay en los huesos? El ADN. El ADN, hablando científicamente, habla y representa la identidad de cada uno de nosotros. El ADN es el que te da el color de tus ojos, el color de tu piel, la forma de tu cara, la forma de tu cuerpo, la forma que hablas, la forma que caminas, la forma que te mueves. El ADN es el comienzo de la vida y es lo que da nuestra identidad. Así que los huesos de Joseph representan la identidad de la casa de Joseph. Porque Joseph, como nos dimos cuenta en el momento que fue enterrado Jacob, dice que los cananeos estaban alrededor y dijeron: mira, los egipcios están en un funeral solemne. Mas no sabían que eran los hijos de Jacob que estaban ahí. El ADN te da la identidad. Y los huesos de Joseph tenían la identidad de una casa que se perdió.
que fue esclavizada en Misraim. Los huesos de Joseph representan la identificación de esta casa que fue acogida por una nación extraña, y con ella pues los descendientes de Joseph acogieron sus costumbres. Y el ADN es lo único que Joseph tenía para ser identificado como hijo de Jacob. Pero no solamente este ADN o los huesos de Joseph sirve como testimonio para los extranjeros o para las personas que están alrededor de esta casa perdida, sino sirve como evidencia para nuestros hermanos de la casa de Judá que somos descendientes de Joseph. Y estos huesos representan el retorno no solamente de Judá y de Benjamín, de lo cual son los que están literalmente en la tierra de Israel, sino que representa todas las 12 tribus, no solamente 10, no solamente 2, sino las 12 tribus de Israel retornando a su tierra y su identidad. Esto es lo que representa los huesos de Joseph. Los huesos de Joseph representan nuestra identidad siendo restaurada por medio de nuestro Elohim y su Torah. Es más, los huesos de Joseph también representan su estatus como el primogénito de entre sus hermanos. Joseph, por parte de Jacob, había heredado la primogenitura. Y Jacob no solamente paró ahí, sino que no dejó que Joseph diera la primogenitura, sino que Jacob usurpó a Joseph y le dio la primogenitura después a Efraín. Jacob sabía lo que le iba a acontecer a Joseph, especialmente a Efraín. Una casa desaparecida, sin identidad, vagando por la tierra. Ahí nuestro estatus como primogénito y como hijo de Elohim está en los huesos de Joseph. Es más, esta primogenitura no solamente fue por arte de magia que se le fue dada a Joseph, sino fue confirmado por parte de nuestro Elohim en el momento que le da los 2 sueños. El sueño cuando estaba atando los manojos, y el sueño con la luna, las estrellas y el sol, que de cual se dio a cumplir su profecía o este sueño en el momento que los hijos de Israel, los 11, se inclinaron y adoraron a Joseph en el momento que él se identificó como hijo de Jacob. Otra razón por la cual los huesos de Joseph son tan importantes y vuelven de nuevo a la tierra de Israel es porque, si nosotros recordamos, los hijos de Jacob, los 10, ¿qué quisieron hacer con Joseph? Matarlo. Y encima, ¿qué quisieron hacer? No, como no pudieron matarlo, ¿qué hicieron? Lo vendieron. Los huesos de Joseph representan no solamente para los extranjeros, como dije, sino para nuestros hermanos de la casa de Judá, que somos nosotros hijos, descendientes literal, de carne y hueso de Jacob. Como testimonio nos sirve, sino que también sirve que nuestra parcela, nuestra tierra, es nuestra y no puede ser vendida. ¿Qué tierra se le dio a Joseph? Se le dio 2 porciones de tierra a Joseph. La porción de Joseph está en la tierra de Siquem, conocida en nuestros días conocido como el West Bank. Una parcela de tierra que en nuestros días está en disputa para obtener Israel paz, en el cual nuestros hermanos de la casa de Judá se la quieren vender a los enemigos suyos para que haya paz. Quiere vender la porción de Joseph, de igual manera como los hijos de Jacob
Judá, Simeón, Leví, vendieron a Joseph. En nuestros días lo quieren hacer de vuelta. Y los huesos de Joseph representan nuestra identidad y nuestro regreso a la tierra. Que esa tierra no puede servir como un paso para la paz, porque la paz solamente proviene de ¿quién? De nuestro Elohim. Hasta que nuestro Elohim diga, ya es tiempo de hacer el shalom en mi tierra, no hay estrategia humana que pueda traer shalom. Y si en algún momento hay shalom, solamente va a haber shalom por algunos años, días, meses, lo que sea, pero siempre se va a pelear esa tierra. Y los huesos de Joseph representan nuestro regreso a la tierra, y representa que esa tierra no es para darla a venta. Si ellos venden esta tierra, están vendiendo la porción de Joseph. Porque para nuestros hermanos de la casa de Judá, como le fue a los hijos de Jacob en el tiempo que fue vendido, para ellos Joseph estaba muerto. En nuestros días, para nuestros hermanos de la casa de Judá, Joseph está muerto, y no hay necesidad de tener esa parte de la tierra. Pero los huesos de Joseph representa ¿qué? El regreso, la identidad de que seguimos vivos y que la tierra no es para venta, porque le pertenece a los hijos de Israel que están regresando de la esclavitud a ser hechos hijos del Elohim Altísimo. Amén. Pero antes de que esto suceda y de que venga aquella shalom, porque mira, el único que puede dar shalom a los hijos de Israel se llama Yahweh nuestro Elohim. Pero antes de que este shalom venga, no por estrategias humanas, sino por parte de nuestro Elohim, ¿sabe qué tiene que haber? Lo que hubo con Joseph y sus hermanos en el momento que ellos fueron reconciliados. ¿Qué? Darse la cara y estar a cuenta y decirse sus 4 cosas. O sea, un asunto familiar se resuelve hablando. Y después amándose y abrazándose. Antes de que venga esa paz, los hijos de Israel, los hijos de Jacob, tienen que arreglar sus asuntos familiares. Es interesante que los extranjeros no son los que impiden el retorno de la descendencia de Joseph a su tierra. Si no son nuestros mismos hermanos de carne y hueso, nuestros hermanos de la casa de Yahudá, que en nuestros días están literalmente parando el retorno de Joseph. Pero el primogénito tendrá que retornar. Amén. Nosotros tenemos que tener emuná, creer, ser fiel a Abba Yahweh, porque Abba Yahweh será fiel a sus promesas. En ninguna manera Abba Yahweh va a dejar ninguna de sus tribus afuera de su herencia. En ningún momento y de ninguna manera Abba Yahweh va a dejar alguna de sus tribus sin su herencia. Y los huesos de Joseph representan el retorno nuestro. Todas las 12 tribus tendrán que retornar y vivir en su tierra señaladas que Abba Yahweh le había dado, tal como está escrito en las escrituras. Es así que a través de Moshe los huesos de Joseph fueron cargados y llevados a la tierra. ¿Por qué? Porque es plan de Abba Yahweh primeramente, y Abba Yahweh lo ha diseñado de esta forma, como dice Bereshit capítulo 50 verso 25, dice de esta manera Joseph a sus hermanos. Luego Joseph hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Elohim ciertamente os cuidará, y llevaréis mis huesos de aquí. Y ya cuando los hijos de Israel entran, conquistan, no con la mano de Moshe, sino con la mano de Yehoshua. En Yehoshua capítulo 24 verso 32 dice de esta forma: los huesos de Joseph que los hijos de Israel habían traído de Misraim fueron sepultados ¿a dónde? En Siquem, en la parcela de campo que Jacob había comprado a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas de plata, y pasaron a ser posesión de los hijos de Joseph.
¿Quién compró este campo? ¿Quién? No se les olvide, ¿quién? Jacob compró este campo. En Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 2, dice de esta forma: aunque Judá prevaleció sobre sus hermanos, y de él procedió el príncipe, los derechos de primogenitura le pertenecen a Joseph. Y como dice allá en Juan capítulo 4, verso 5, dice: llegó, ¿quién? Yeshua, nuestro Mesías, pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo Joseph. Cuando la samaritana se le presenta a nuestro Mashiach. Es por eso que son tan importantes los huesos de Joseph. Una vez más, demuestran quiénes somos, cuál es nuestra identidad. No somos egipcios, no somos babilónicos, no somos romanos, no somos extranjeros, sino somos hijos y descendencia de Abraham por medio de Yeshua HaMashiach. Y la porción que nos pertenece a nosotros es la parcela que nuestro padre Jacob le había comprado a aquel rey, que se la dio ¿a quién? A Joseph. Como dice Ezequiel capítulo 47, verso 13 y 14, dice: así dice Yahweh Elohim, estos serán los límites según los cuales repartirás la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. Joseph tendrá 2 partes. ¿Por qué Joseph tendrá 2 partes? Porque Joseph es ¿qué? El primogénito, y al primogénito se le da la doble porción. ¿Por qué se le da al primogénito la doble porción? Porque el primogénito es el redentor y el cuidador de toda la casa. Y dice el verso 14: la repartiréis por heredad a cada uno en igual porción que su hermano, porque juré darla a vuestros padres. Esta tierra os tocará en heredad. Como dice en Ezequiel capítulo 48, verso 31 y 35, dice: las puertas de la ciudad llevarán los nombres de las tribus de Israel. 3 puertas al norte: la puerta de Rubén, una; la puerta de Judá, otra; la puerta de Levit, otra; al lado oriental 4,500 codos y 3 puertas: la puerta de Joseph, una; la puerta de Benjamín, otra; la puerta de Dan, otra; al lado sur 4,500 codos por medida y 3 puertas: la puerta de Simeón, una; la puerta de Isaacar, otra; la puerta de Zabulón, otra; y al lado occidental 4,500 codos y sus 3 puertas. Y dice: las puertas de Gad, una; la puerta de Asher, otra; la puerta de Neftalí, otra. Amén. Y después concluye este capítulo diciendo nuestro Elohim: la ciudad tendrá 18,000 codos en derredor, y el nombre de la ciudad desde ese día será: Yahweh está ahí, o como se dice en hebreo, Yahweh Shammah. Mira qué interesante esto. Dice que aquella ciudad se llamará como Yahweh está aquí. Primeramente, el número 18 tiene un valor numérico para la palabra Jai, que significa vida, vida, un ser viviente, vida. ¿A quién le está devolviendo la vida? A los 12 hermanos. Y encima dice que el nombre de esa ciudad será llamado Yahweh Shammah. Es interesante el juego de palabra que se usa en hebreo, porque dice: y el nombre de la ciudad es la palabra Shem, y el nombre que se le dará a esta ciudad se llamará Yahweh está aquí, o Yahweh Shammah. La palabra Shem y la palabra Shammah vienen de la misma raíz, Sham. O sea, en pocas palabras, esta ciudad tendrá el nombre de Yahweh ahí. Y en esta ciudad está ¿quién? Los 12 hijos de Jacob. O sea, las 12 tribus de Israel. Y en esta ciudad tendrá ¿cuánto? 18,000 codos. O sea, esta ciudad tendrá Jai, tendrá
vida. Y vida se le dará a las 12 tribus de Israel, y con él el nombre de Abba Yahweh siempre estará y habitará en medio de ellos. Es por eso que los huesos de Joseph son tan importantes, porque no solamente demuestra el regreso de las tribus perdidas, sino demuestra el regreso de nuestros hermanos de la casa de Judá. No 2 tribus, no 10 tribus, sino las 12 tribus completas, llegando a adorar a mismo Elohim, sin importar los dogmas y las doctrinas, solamente importando la adoración a nuestro Elohim. Amén. Y dice las escrituras después que los hijos de Israel dejaron a Sucot, y al segundo día acamparon en la tierra de Etam. Los arqueólogos dicen que esta porción o esta parcela de tierra, Etam, está en una región alrededor de la cima del mar Suf, o el mar de Cañas, que está al borde del desierto. O sea, en pocas palabras, está la ciudad de Etam, donde acamparon los hijos de Israel, está el mar, y detrás del mar, el desierto. ¿Y a dónde iban los hijos de Israel? Al desierto. Qué interesante que nuestro Elohim no los guió directamente a su tierra, sino que anduvieron vagando en el desierto. Pero eso vamos a estudiar de aquello en las próximas parashas que vienen. Amén. Y dice en el verso 21 del capítulo 13 de Shemot, dice de esta forma: Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Amén. Cuando nosotros nos sentimos solos, digamos prácticamente como dice las escrituras sobre los hijos de Israel, que ya iban a ir a punto ¿a dónde? Al desierto. ¿Cuántos de ustedes han estado en un desierto espiritual? ¿Cuántos de ustedes no se han sentido solos en este desierto? Pero ¿sabe lo interesante? Que Abba Yahweh nunca nos dio la espalda. Sea lo que sea que nosotros estemos pasando, siempre estará sobre nosotros una columna de nube espesa para apagar los rayos o apacar los rayos del sol para no quemarnos. Aún de fuego para que el frío no nos estorbe durante la noche, o sea, durante las tinieblas. Amén. Los hijos de Israel siempre caminaron, dice las escrituras, para que siguieran moviéndose durante ¿qué? El día y durante la noche. Nunca descansaron en la travesía que iban de Misraim hasta llegar al mar que tenían que cruzar. Nunca se detuvieron. Y no solamente ahí, sino que en la travesía del desierto, de igual manera, para que ellos anduvieran de día y de noche caminando. Abba Yahweh sobre nosotros pone este tipo de nubes, una espesa durante el día del calor y una de fuego durante el día de la noche, para que nosotros nunca decaigamos de nuestro estado de ánimo. Es por eso que dice las escrituras: un mandamiento grande he os dado. ¿Cuál? Estad siempre alegres. Nosotros no podemos ser como dice Jacob o Santiago, una persona de ¿qué? De doble ánimo. Un día está bien, un día está mal. Un día dice esto, el otro día dice el otro. No, nosotros tenemos que ser del tipo de personas que, no importando la situación, la soledad o el camino que nosotros estamos atravesando, siempre nosotros tener la mirada sobre la nube que nos está cubriendo durante el día y la nube de fuego que nos está cubriendo durante las tinieblas, para tener nuestro ánimo y nuestra esperanza siempre fuertes delante de Elohim, porque será Elohim el que nos va a cuidar, no son nuestras fuerzas. No fue la fuerza de Abraham, de Isaac y de Jacob que ellos pudieron pasar la travesía y el destino que Abba Yahweh tenía por ellos, sino que fue ¿quién? El Shaddai, la columna que los guardó y los cuidó durante el día
y la columna de fuego que los cubrió durante la noche, para que ellos siguieran con la misma emuná y puestos sus ojos sobre el Olam Jabá. Es por eso que la escritura dice de esta forma de nuestro Mashiach en Yohanan capítulo 8 verso 12 dice: Yahshua les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. La nube los cubría porque la nube los guiaba. Aquel que se desvía del camino se desvía de la cobertura de Elohim. Como dice Mashiach, yo soy la luz. En pocas palabras, yo soy la nube. El que sigue la nube hallará la luz de la vida. Amén. Pero mira qué interesante. Dice las escrituras en el comienzo de la parashá, dice que y sucedió que cuando el faraón dejó ir al pueblo de Israel, que Elohim no los envió por el camino de los filisteos. Amén. Pero ¿qué es lo que dice el capítulo 14, verso 2? Dice de esta forma: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia el Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Qué interesante que Elohim le dice: te voy a guiar por este lugar. Llegaron al destino, pero después Abba Yahweh le dice: da la vuelta y ahora van a acampar. O sea, no de vuelta de nuevo al mismo lugar o al mismo camino que vinieron, no, sino da la vuelta y vas a acampar en este lugar. Donde ellos acamparon era un lugar que estaban encercados por los Misraimín que venían detrás de ellos y por el mar que estaba delante de ellos. Cuando Abba Yahweh le dice: da la vuelta, en pocas palabras, para los hijos de Israel, Abba Yahweh lo estaba guiando hacia su muerte. En sus ojos, delante de ellos estaba el mar. ¿Cómo iban a cruzar un mar? Con ganado. Escuchen, con ganado, con niños, con niñas, con infantes, o sea, bebecitos chiquitos, con ancianos o ancianas, con enfermos, con gentes de pronto discapacitadas, ciegos, porque no solamente israelitas salieron, recién circuncidados. Ahora, y no solamente eso, y encima de eso, las pertenencias que cargaban, que los Misraimín le habían dado. O sea, ellos estaban cargando todo el despojo que se le había dado por parte de los Misraimín, y encima estaba Yahweh le dice: da la vuelta y ponte al frente al mar. Cuando esto sucedió, se le vino las noticias al faraón y dice: aquí es el tiempo. Dice las escrituras que se le endureció el corazón. ¿Sabe por qué se le endureció el corazón? Primeramente porque Abba Yahweh lo ha querido, sino en segundo también porque el mensaje le llegó a los oídos del faraón: oye, Israel está acampando en este lugar, y si tú vas, lo vas a exterminar a toditos, porque están encercados y no van a tener a dónde huir. Así que el faraón, ni corto ni perezoso, se puso su armadura y trajo sus caballerías y se fueron tras los israelitas. Lo interesante es esto: con todo lo que ellos tenían, niños, niñas, ganados y aún todas las pertenencias que estaban cargando, o sea, no es fácil cargar oro y plata. No es fácil. Después de descansar, Abba Yahweh le dice: da la vuelta. Entonces ellos, calladitos, ¿qué hicieron? Dieron la vuelta sin excusas. En el único momento que yo creo que los hijos de Israel no murmuraron a una ordenanza de Elohim.
Protestaron cuando llegaron a aquella agua amarga. Protestaron. ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a beber? Protestaron porque no tenían que comer, como vamos a ver más adelante. Pero este fue el único momento y la única ordenanza de lo que hemos estado estudiando en esta parashá, que los hijos de Israel no se quejaron. Pero es el comienzo de la quejanza de los hijos de Israel. Aunque ellos no se quejaron, de pronto no se quejaron porque no sabían el peligro inminente que se aproximaba. De pronto no sabían que iban a quedar encerrados. Como dice el versículo 1, el versículo 2 dice: y Yahweh habló a Moshe diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijahirot, entre Migdol y el mar. Acamparéis frente a Baal Zephón, en el lado opuesto, junto al mar. Mira, aunque los israelitas no sabían, no tenían idea de la grandeza que Abba Yahweh iba a hacer ahí, ellos calladamente dieron la vuelta. Ellos no sabían lo que Abba Yahweh iba a hacer. No sabían el poder que Abba Yahweh le iba a demostrar a los hijos de Israel y a los misraimín que estaban atrás. Aún así, ellos siguieron y obedecieron a la dirección y a la ordenanza de Abba Yahweh. Pero dice las escrituras que ellos alzaron su mirada ¿y qué? Y vieron a los egipcios que venían. Ellos, cuando vieron a los egipcios que se acercaban con sus armaduras majestuosas, el terror se apoderó de ellos. Escuchen, mira esto, qué interesante. Y quiero que no se le olvide esto. Ellos vieron y después de mirar, ¿qué? Se atemorizaron. Vieron y se atemorizaron. Una vez más, vieron y se atemorizaron. Y con temor en su corazón, lo único que los hijos de Israel pudieron hacer con ese temor es: ¿por qué nos trajiste a este desierto para morir? Ellos juzgaron a Moshe por lo que ellos vieron. No vieron con los ojos de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. No con ojos del Olam Javá. Ellos miraron literalmente con los ojos del Olam Hased. Mira, yo les dije desde el comienzo que nosotros comenzamos la parashá, y especialmente con la parashá de Bereshit, con los árboles. Está el árbol del bien y del mal, que es el Olam Hased, el mundo cotidiano. Pero también está el Olam Javá, el mundo venidero. Abraham tuvo que pasar su proceso del Olam Javá, del Olam Hased al Olam Javá. Isaac de igual manera, Jacob de igual manera, Joseph de igual manera, los hijos de Jacob, todos los 11 de igual manera. Ahora los hijos de Israel estaba comenzando su proceso de ser transfigurados del Olam Hased al Olam Javá, porque lo que ellos vieron es la forma que ellos actuaron con Moshe. En la forma de lo que ellos vieron o lo que ellos miraron, dieron pauta a las acciones que ellos tomaron. ¿Cuáles fueron las acciones? Murmurar, juzgar. En pocas palabras, su perspectiva carnal los mató bajo la guardia egipcia. O sea, para ellos ya estaban muertos. Ellos ya se sentían acercados. Y ellos no tuvieron los ojos puestos del Olam Javá, en el cual había una nube que los cubrió, y encima dice que la nube se fue a su retaguardia. Y los misraimín, ¿dónde están los israelitas? Estaban al frente de su cara. Y aún así los hijos de Israel murmuraron en contra de Moshe. Y cuando murmuran en contra de Moshe es como murmuraran en contra de nuestro Elohim. Ellos no se dieron cuenta de la columna de fuego que estaba presente, cubriéndolos en aquel momento. Lo único que ellos vieron, los hijos de Misraim, viniendo sobre ellos,
Y lo que ellos vieron cambió su corazón de alegres, de gozosos, porque salieron de Misraim, salieron de la esclavitud, ya no más paja que machacar. Y se convirtió en, ¡ah! Ahora nos vamos a morir, era mejor servir a los egipcios. Dice las escrituras de esta forma, en el verso 10 del capítulo 14, y al acercarse Faraón, los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Alzaron los ojos, y he aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo. ¿Qué ellos hicieron? Vieron, y después de mirar, temblaron. Y clamaron a Yahweh, y dijeron a Moshe, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? Y ni siquiera habían atravesado el mar. ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? Hombres de poca fe, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Dijo Mashiach. La escritura dice en Isaías capítulo 35, verso 4 y 6, dice: decid a los de corazón tímido, esforzados, no temáis, he aquí vuestro Elohim viene con venganza. La retribución vendrá de Elohim mismo, mas Él os salvará, dice Yeshayahu. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se destamparán. El cojo entonces saltará como un ciervo, y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Araba. Ellos dicen que abrieron sus ojos, vieron el peligro y temieron. Abba Yahweh, después de dar la ordenanza, de dar la vuelta, Él le dice a Moshe, y Moshe le dice al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros, porque los egipcios, escuchen, que hoy habéis que visto, nunca más para siempre lo veréis. Mira, yo quiero que ustedes miren el juego de palabra que usa las escrituras Abba Yahweh aquí. Todo lo que nosotros hemos prácticamente leído es estar firmes. No solamente estar firmes, sino que también dice mirar lo que ves, no como lo que ves, sino como lo que Abba Yahweh mira. ¿Ok? El juego de palabra que Abba Yahweh usa en cada lugar, desde que comenzamos, los hijos de Israel que vieron y temieron. Amén. Ahora Abba Yahweh le cambia y le dice: lo que tú has visto, no lo veréis jamás. Así que estad firmes. Mira cómo es Abba Yahweh. Primeramente le dice y le da la ordenanza de ¿qué? De que no acamparan en aquel lugar, sino que se levantaran y dieran la vuelta hacia el otro lugar. Y ahora la ordenanza era estar firmes. O sea, está quietito, que tú vas a mirar lo que yo voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? Que aguas brotarán en el desierto de Araba. Ahora, ¿cuál es la tercera ordenanza que Abba Yahweh le da? Mira, 3 ordenanzas. Primero, levántate y da la vuelta, vuélvase para atrás. Segunda, estén firmes. Y ahora la tercera, le dice: di a los hijos de Israel que avancen. Primero le dice: da la vuelta. Ahora quédate quieto. Ahora camina. Porque lo que habéis visto, no lo volverás a mirar. Es por eso que Abba Yahweh le dice de esta forma a Moshe, le dice: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y dice, y más le dice: y tú, Moshe, levanta la vara y abre el mar. ¿Qué tipo de emuná Abba Yahweh decía de nosotros? Mira cómo Abba Yahweh trabaja con la humanidad.
especialmente con sus hijos. Escuchen. Abba Yahweh da la oportunidad para que nosotros miremos peligro, para que nosotros miremos dificultades, para que nosotros miremos. Es de nosotros temer o hacer lo que Abba Yahweh ordenó. Estad firmes y después marcha adelante. Eso es lo que Abba Yahweh desea. Y después de marchar, ¿qué? Abrir tú abres el mar. ¿Sabe? A veces de nosotros carecemos de bendición de parte de nuestro Elohim porque nosotros no actuamos. Nosotros miramos el peligro eminente que se está acercando. Nos atemorizamos. Muchos de nosotros nos quedamos firmes y seguimos en marcha. Pero pocos de nosotros hacemos lo que hizo Moshe, ¿qué? Abrir el mar. A veces nosotros nos quedamos como a la mitad. ¿Por qué? Porque hacemos todo correcto, todo delante. Nosotros clamamos a Elohim, nosotros seguimos avanzando, pero nosotros después no tomamos la vara en nuestras manos y no actuamos, no hacemos. A veces Abba Yahweh desea de nosotros actuar. ¿Cómo? ¿Cuál es tu bendición que tú deseas? ¿Cuál es la bendición que tú sabes que la tiene a la palma de tus manos? Pero por no actuar, se le está resbalando de tus manos. O sea, Abba Yahweh pone el peligro eminente, pero también pone la solución delante de ti. Pero es de ti marchar y abrir. Eso se llama emuná. La emuná no es como se nos han enseñado. Yo creo que es por eso que nosotros carecemos de bendición. Porque la emuná que a nosotros se nos ha enseñado es pedir y estar quietos. Mirar lo que quieres como que si está ahí. Eso es lo que se nos enseña. No, pero la verdad es tener evidencias y mirar lo que no está ahí como que está ahí. ¿Me están entendiendo? ¿Cuáles son las evidencias? La palabra de Elohim, la vara de Moshe, el poder y la autoridad que Abba Yahweh nos ha delegado a nosotros. O sea, la emuná no es estar quietito y esperar que Abba Yahweh de los cielos traiga la bendición con magia. No. La emuná de parte de nuestro Elohim es que nosotros marchemos y abramos el mar y miremos la salvación de Yahweh. Los hijos de Israel vieron el peligro, pero Abba Yahweh les enseñó cómo marchar. Les dio la solución y les enseñó a marchar. Abba Yahweh fue el que los puso ahí. Sabe, a veces Abba Yahweh nos pone en circunstancias difíciles. Pero si Abba Yahweh nos pone en esas circunstancias difíciles es porque Él sabe que nosotros tenemos la capacidad para salir de ahí. Y a veces para salir de aquellas circunstancias donde Abba Yahweh nos pone, no es para que nosotros clamemos delante de Elohim y llorando diciendo sácanos de aquí, sino es para que nosotros actuemos en la autoridad y en la palabra que Abba Yahweh nos ha dado. Sabe, a veces nosotros nos quejamos en las circunstancias en que nosotros estamos, no sabiendo o más bien no entendiendo y no abriéndonos los ojos que es Abba Yahweh el que nos tiene en ese lugar. Y Abba Yahweh no nos tiene en ese lugar para que nosotros clamemos, como le dijo a Moshe. O sea, hay circunstancias donde uno tiene que clamar a Abba Yahweh. Y una de las circunstancias era cuando los hijos de Israel estaban esclavizados y con su poder y con sus fuerzas no pueden salir de ahí. Ese es el momento que uno clama a Elohim. Pero hay momentos donde Abba Yahweh nos pone en la circunstancia para que nosotros actuemos. Eso es tener emuná. Tener emuná que en el momento que tú ya no tienes fuerzas, Abba Yahweh va a hacer. Emuná es tener fuerza y autoridad en las circunstancias donde Abba Yahweh nos mete la sabiduría para poder salir de ahí. Sabe, a veces Abba Yahweh nos mete en circunstancias económicas que nosotros mismos nos tenemos que sacar de ahí. ¿Cómo? Trabaja duro, haz algo, muévate. Y en el momento que tú te muevas, tú vas a ver el mar abrir y va a haber la sobreabundancia sobre ti. Ya no va a venir la bendición económica que te pueda sacar de las circunstancias, sino que te va a venir la bendición en abundancia para ayudar a otros a salir de la misma.
Y no solamente económicamente, espiritualmente hablando. Hay muchas bendiciones que nosotros carecemos de ella porque no actuamos. A veces Abba Yahweh nos pone en las circunstancias, nos pone en la posición para que nosotros actuemos, y por temor a lo que vemos, no hacemos. Yo creo que ese es uno de los enemigos más grandes que tiene el pueblo de Israel. ¿Qué? Nuestros ojos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos el peligro, vemos la dificultad, vemos la grandeza que hay, y nosotros nos limitamos a lo que vemos. Los hijos de Israel se limitaron a lo que vieron. Dice las escrituras más adelante que todos los hijos de Israel salieron ¿con qué? Armados. Porque ellos no tuvieron el coraje de decir, pues yo no, o sea, quiero que me entiendan en esto. ¿Cómo ellos no pudieron decir? O sea, si tú has estado esclavizado toda tu vida haciendo paja, haciendo ladrillos con paja, toda tu vida sin tener descanso, desde el momento que naciste esclavo, y de repente fues liberado, y ahora miras el mismo enemigo que te ha esclavizado detrás de ti, y tú estás armado. Usted no vas a pelear, tú vas a querer volver a la misma porquería. Y perdón la palabra, ellos venían armados. Pero ¿qué es lo que pasa? Nuestros ojos y lo que nosotros vemos nos limita. Pero nosotros tenemos el ilimitado, el Ensof. Se llama Yahweh Sebaot, el que abre el mar y nos liberta. Él es el que abre el camino para que nosotros andemos en bendición, como dice en Isaías capítulo 48 verso 17. Dice, así dice Yahweh, tu Redentor, el Santo de Israel: yo soy Yahweh tu Elohim, que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino en que debes andar. ¿Vistes? Él es el que nos enseña y nos pone en el lugar para beneficiarnos nosotros. No para que tú estés atemorizado, temblando. Ay, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? ¿Cómo voy a hacer aquí? No, si Abba Yahweh te ha puesto en esa posición, es porque Abba Yahweh sabe que tú tienes la capacidad para andar en ese camino. Y Él nos enseña para nuestro beneficio. Como dice Jeremías capítulo 31 verso 9, dice, con llanto vendrán y entre súplicas los guiaré. Los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. ¿Quién es su primogénito? Tú, yo. Como dice Yohanan capítulo 14 verso 6, dice, Yeshua respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y eso fue lo que Abba Yahweh hizo con los hijos de Israel cuando Él abrió el mar. Hizo un camino de Yeshua, de salvación, como hace un camino de salvación para nosotros en nuestras dificultades. En aquel lugar donde nosotros decimos, Abba, yo no puedo. Y Abba Yahweh dice, tú puedes, hijo. ¿Saben por qué? Porque mira, tú eres el primogénito primeramente. Segundo, eres lavado por la sangre de Yeshua HaMashiach. Y tercero, has pasado por sobre las aguas. O sea, tú has pasado por el Mikvet. Y el Mikvet te condució a un camino. ¿A cuál camino? Al camino de la Yeshua, al camino de la bendición, al camino que beneficia nuestra casa y aún a nuestros hijos. Interesante, ¿no? Fue en el 7º día de la fiesta de los panes sin levaduras que las aguas se abrieron. En el 7º día de la fiesta de los panes sin levaduras, Abba Yahweh abrió el mar. Y en el 7º día
es la conclusión cuando un levita se consagra. Cuando un levita se consagra delante de Elohim, él tiene que durar 7 días apartado y purificándose, y en el 7º día tiene que ser lavado. Interesante que los hijos de Israel, después de los 7 días de los panes sin levaduras, Abba Yahweh los hace atravesar las aguas y trae sobre ellos un gran mikveh sobre todos los hijos de Israel. Es por eso que dice en 1 de Corintios capítulo 10 verso 1, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moshe fueron sumergidos en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos pasaron, ¿por qué? Por el sumergimiento de las aguas. En el 7º día ya no eran esclavos. Cuando atravesaron el mar, Abba Yahweh los había purificado totalmente de toda inmundicia. Ya había quebrado el vínculo de Mizraim con los hijos de Israel. No temáis, porque yo estoy contigo. Y para terminar, ¿qué fue lo que yo estaba diciendo? ¿Qué fue lo que hizo los hijos de Israel? Ellos vieron y ¿qué? Y temieron. ¿Ustedes quieren ver la reacción después que los hijos de Israel fueron libertados por la mano poderosa de Elohim? Ellos ¿qué hicieron? Ellos vieron y ¿qué? Y temieron. Ellos vieron lo misraimín y temieron. Vamos a ir al capítulo 14, verso 31. Dice, escuche: y vio Israel aquel gran hecho que Yahweh ejercitó contra los egipcios, y el pueblo temió a Yahweh, y creyeron a Yahweh y a Moshe su siervo. Atrasito, cuando ellos le dijeron: no hay tumbas en Mizraim para que nos sepultaran allá, porque ellos ¿qué hicieron? Ellos vieron y temieron. Ahora ellos vieron la grandeza de Elohim y el mar se abrió, y ahora ellos vieron la grandeza de Yahweh y no temieron al hombre, sino temieron a Elohim. Mira, eso es lo que Abba Yahweh nos está enseñando hoy en día, que en el lugar o la posición donde Él te tiene, aunque sea peligrosa, aunque sea difícil, es porque Abba Yahweh sabe que tú tienes capacidad para salir de ahí. No miremos lo natural o las limitaciones que hay en aquel lugar, sino solamente veamos la grandeza de Elohim y temamos a lo que Elohim puede hacer. Amén. Pongámonos de pie.